Puntos de Vista. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. El gusto de compartir con ustedes las noticias de esta noche, de lunes 12. Por supuesto, contentos de arrancar esta semana informativa después de una jornada de lunes que dejó muchos temas que vamos a desarrollar ahora, incluso algunos que están vigentes todavía en algunas rutas del país donde continúa gente esperando para moverse con al menos la normalidad, si es que se puede llamar a eso lo que es el tránsito en Asunción y área metropolitana. Pero ya hablamos de eso y muchos otros temas en este día lunes. Hoy arrancamos con Fernanda la semana informativa. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches antes que nada. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que nos acompaña del otro lado, en sus casas. Esto, ya ven, yo siento que está muy vacío el set, hay que decir. Estamos pocos, ¿verdad? Sí. ¿Está Julito por ahí? Está Julio, está todo el equipo aquí detrás de cámaras también, pero acá en este sector en específico, sí. Porque, bueno, le mandamos un saludo a pesar de que seguramente no está viendo el programa. Decir que no, capaz que está mirando, ¿no? No, yo creo que no. Lejos de acá. Lejos de acá, mentalmente. disfrutando de sus vacaciones. ¿Quién? Nuestro compañero Jorge Escurra, que se toma unos días de descanso. Y mientras nosotros seguimos aquí guardándole el lugar y ampliando muchísimas informaciones que en instantes vamos a estar ampliando varias de ellas. Exactamente, arrancamos con 21 grados de temperatura. Hoy cayó muy poca agua, pero cayó algo de agua a las 9 de la mañana aproximadamente. Sí, es como un chaparrón, no alcanza para lo que hace falta, digamos, el tema de incendios forestales, sequía en el Chaco y otros temas, pero bueno, queríamos comentar esto también con ustedes. Así que vamos a hablar de eso en un ratito también, viendo lo que va a pasar en las próximas horas en cuanto al clima. Pero arrancamos ya con la información, si te parece, Fer, para hablar del caso González Daer y estas situaciones que se dan de repente todavía, con un caso que se caracteriza por esto, por muchos incidentes judiciales. Exacto, y en este sentido, se debía de haber realizado una audiencia en esta jornada que finalmente no se dio. Se termina suspendiendo en este caso por varios motivos, y específicamente en el caso de Ramón González Daer, que debía de comparecer ante el juez Raúl Florentín por medios telemáticos. ¿Esto por qué? Atención con esto, porque estamos hablando no de lo que tiene que ver con la causa que lo lleva a la cárcel, sino con otro de sus procesos judiciales, exactamente, que es el de testimonio falso. Recordemos que él está teniendo varios procesos judiciales, entre ellos este caso en particular. Hubo problemas. Atención con esto, hubo problemas con la conexión de internet y eso habría sido el principal motivo para que finalmente la audiencia no se realice en esta jornada. Increíble lo que estamos hablando, porque ya a acciones dilatorias que se suelen sumar a una justicia que de por sí es lenta, también estos problemas en la infraestructura, podemos decir, o en la conectividad, un problema que hay de hecho en algunos puntos del país, pero que la verdad para explicar la suspensión de una audiencia parece un poco triste que tenga que pasar algo como esto. La audiencia no se pudo llevar a cabo en esta jornada, se va a realizar mañana, martes 13. Él fue imputado por declaraciones ante la jueza Marian Fernanda García de Zúñiga en el juicio oral al exdirigente José Medina Zagalés, quien fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por los hechos de difamación, calumnia e injuria. La Fiscalía sostiene en su acusación que las declaraciones de Ramón González Daer son falsas, ya que nunca hubo una denuncia por parte de la Conmebol, tema deportivo, tema de denuncia entre dirigentes, que llegó a la justicia. Teníamos que tener audiencia el día de hoy, pero no se pudo por falta de conexión. Mañana, esperemos que mañana sí se tenga la conexión adecuada, en este caso, para poder realizar esta audiencia, que por eso se llegó a suspender. Ahora, raro que no hayan pospuesto para unas horas más adelante nada más. Se pasó ya para mañana. Sí, es por problema de conexión por internet. El problema de la conexión
No siempre te llega a durar tanto tiempo como para tener que suspender, ¿cuánto? 24 horas. 24 horas después continuará. Y el motivo suena feo porque tanto que se habla de la modernización del Poder Judicial, de la necesidad que sea todo electrónico, que sea todo por esa vía, pero todavía estamos tropezando con estos problemas. Así que aguardaremos mañana para conocer realmente si se va a hacer la audiencia. Y tenemos más información en este caso Tomás Rivas. Exacto. Siempre con novedades judiciales de arranque. Sí, y en este caso en específico de este parlamentario de Tomás Rivas, ¿cuál es la situación actual? Se tendrá que volver a hacer un nuevo juicio, repetirlo, en contra del diputado Tomás Rivas. ¿Por qué? Un tribunal de alzada hizo lugar, mejor dicho, al recurso de apelación general que fue planteado en su momento por el fiscal Luis Piñanes contra la resolución de sobreseer en un momento dado al parlamentario. La apelación presentada por el representante del Ministerio Público se resolvió luego de 8 meses de haberse expuesto. Ahora el legislador procesado por estafa en grado de autor tendrá que volver a ser enjuiciado en esta causa. Muy bien, seguimos informando nosotros y ahora para algo que por lo menos, si bien todavía no se puede hablar seguramente de un sistema de ferrocarriles ya activo en Paraguay, por lo menos tenemos que contar que se retomó la frecuencia del tren que cruza Encarnación Posadas, un cruce que suele ser bastante lento cuando es por el puente San Roque González. De vuelta se está retomando lo que es esta costumbre de viajar por tren. Se rehabilitó el tren, un tren que es cortito, vamos a decir, de pocos vagones, pero que sirve para la población y sobre todo la idea es que finalmente esto también pueda tener una conexión con la red ferroviaria argentina que está de vuelta creciendo y que podría significar una forma también importante para transportar mercaderías. Se activó el tren para pasajeros. Esto es muchísimo más rápido que cruzar por las otras vías que siempre son complicadas entre Posadas y Encarnación. Pero ahí estamos viendo ya imágenes de lo que es este tren que tiene que ver con la EVI, ¿verdad? En cuanto a lo que es la estructura y todo, pero que nos vuelve a poner conectados con tren. ¿Sabes de cuánto va a ser? ¿Saben de cuánto va a ser el precio del pasaje con este tren? Cerca de 18.000 guaraníes en territorio paraguayo y en el lado argentino tiene un costo de cerca de 390, 397 pesos. Ese va a ser el costo que te va a permitir a vos, usuario, interesado, viajar en este tren Encarnación Posadas que tuvo 2 años de inactividad a causa de la pandemia y hoy lunes se reactiva como un tren de pasajeros. Se estima que tiene una duración aproximada cada viaje de 8 minutos y se prevé en un total de 23 servicios diarios. Rapidito, 8 minutos para un cruce que a veces cuando tienen que hacer en auto, ya los amigos encarnacenos nos van a recordar lo que cuesta. Siempre cuando está en un lugar, de repente, así como Encarnación, estira un poquitito, cruzar al otro lado, mironear un poco. Ni qué decir para los argentinos que pueden venir a nuestro al lado encarnaceno, que también es muy elogiado por el tema de las playas. Y esto básicamente tiene esa función para los pueblos, ¿verdad? Para las ciudades, mejor dicho, de Encarnación y de Posadas, de permitir mayor conectividad y mayor fluidez para un pase o un cruce que ha tenido siempre inconveniente y que siempre ha tenido la característica de ser muy lento. Así que enhorabuena por el retorno de los viajes en ferrocarril. Ya vamos a ampliar. ¿Cuánto? Sí. 18 decía el precio. 18.000. No es barato.
No, pero hay que ver. En instantes vamos a estar haciendo un contacto muy, muy interesante para las personas que estén al pendiente, que quieran conocer más detalles, cuál es en sí el traslado que va a realizar o que van a poder realizar con este tren, desde dónde se parte hasta dónde va, por qué tiene este precio. Cualquier otra consulta que tengan en instantes vamos a estar ampliando, porque vamos a tener un contacto a través del cual vamos a poder evacuar todas esas dudas que tengamos. Y creo que son pocas las vías. La verdad que me encantaría ver si la gente de Encarnación nos puede dar una manito, porque la vía tradicional ahora es la del puente, digamos. Sí. Pero antiguamente se cruzaba por una especie de ferry también, un barquito que se hacía el cruce. Creo que no hay más ese servicio. Así que la gente, no sé si hay colectivos que hacen el cruce permanentemente de Posadas de Encarnación, porque, insisto, es un cruce que se tarda en hacer. Uno no entiende por qué habiendo un puente tiene que ver con autoridades migratorias o con requisitos migratorios probablemente o de aduana, pero ni comparar con lo que es Ciudad del Este, Foz de Iguazú, donde realmente uno no tiene, salvo el tránsito, claro, que puede ser un problema, no tenés atascamiento, digamos, como sí tenés en este puente. Así que por ahí la gente de Encarnación nos puede dar una manito también a través del WhatsApp y contarnos un poquitito cómo funciona este asunto. Exacto, ahí tienen el número de WhatsApp 0985-625-000. Ustedes también pueden ser parte de este espacio informativo a través de esa vía, respondiendo un poquito también eso que mencionaba Diego y respecto al contacto que en instantes más nada más vamos a tener respecto a este tren. Vos sabés que, perdón, Fer, que incitas el tema, pero los posadeños quieren venir a la fiesta y a la playa en Encarnación. ¿Sí? Porque se hizo más lindo lo que es la parte de playa de lado paraguayo, por cómo pega el sol también. Por cómo pega el sol. Claro, porque y por eso la gente quiere venir. Porque te da mejor, digamos, estando en Encarnación. La gente pues se quiere broncear y eso es la playa. Sí. Entonces te da mejor del lado paraguayo. Y aparte tenés las playas que están un poco más distantes del centro de Encarnación. Tenés San José, tenés Boycaí, son playas preciosas realmente. Entonces los posadeños, pese que hoy no es más conveniente, en cambio, quieren venir. Y lo otro, Encarnación tiene una oferta gastronómica y de farra muy interesante. Eso deberías saber. Porque bueno, vamos a vivir la experiencia en breve. Está muy bien. Y vamos a hablar con la gente justamente de FEPASA, porque ya está Lauro Ramírez, el presidente de FEPASA, para hablar con nosotros de esta ¿cómo podemos decir? Reapertura. Reactivación. Reactivación de los viajes. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Está Fernanda, Diego. Bien, gusto bien. saludarles. Contento nos imaginamos, porque bueno, no sé si podemos decir que esto ya va a ser el futuro, si es el comienzo de otra historia, pero por lo menos estamos contando algo bueno, porque tanto tiempo con la pandemia, sin estos viajes, se están retomando entonces ahora los viajes. Muy contento porque esto significa la culminación de un esfuerzo que hicimos mancomunadamente con Argentina. Nosotros hemos comprobado que ellos son muy solidarios con nosotros, particularmente en el caso de los trenes argentinos, tanto de carga como de pasajeros. Ellos nos brindaron desde el principio su apoyo, siempre tuvieron buena predisposición, y hace 3 años, cuando empezamos a insistir al presidente de Trenes Argentinos Cargas, Federando Cargas y Logística, que ellos hagan la reparación de la vía necesaria para poder llegar hasta Posadas. Ellos, trabajaron, consiguieron los recursos e hicieron las reparaciones necesarias para poder llegar hasta Posadas y cruzar después a Encarnación, y eso hoy ya es una realidad. Es decir, ellos pusieron de su parte. Yo les estoy muy reconocido por eso y por el excelente trato que tengo realmente con los dos, ¿verdad? Con los dos presidentes de las instituciones argentinas de cargas y pasajeros, que realmente permitió que podamos restablecer lo que hace 2 años y medio no funcionaba, que es el tren de pasajeros. Muy contento por eso, y también sobre todo por el tren de cargas, ¿verdad? Que llevábamos más de 10 años sin poder hacer ese servicio tan importante para el Paraguay. En este caso no hablamos de una alegría solamente para la empresa, sino para todo el país, porque en un país mediterráneo necesitamos tener todas las opciones logísticas posibles para poder sacar nuestros productos. Entonces, y tener un tren
que es más previsible, que tiene un grado de seguridad importante, que tiene una tarifa competitiva, es demasiado importante, ¿verdad? Tenemos que tener siempre esa opción que nunca tuvimos que haber perdido. Presidente, en este caso, yo usuario, quiero utilizar este tren Encarnación Posadas. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son los detalles que usted puede brindarnos ya respecto a ese viaje? Sí, cómo no. Uno puede ir directamente ahí a la estación, compra el billete, le dan un código QR, hay una aplicación que uno puede bajar. Baja la aplicación y en la aplicación puede ya directamente cargar para comprar los billetes del tren de cercanías, un tren de cercanías que cruza a Posadas, ¿verdad? Y que juntamente con eso permite incluso hacer otro tipo de operaciones. Este billete además tiene incluido un seguro médico que es el que es requerido en Argentina contra el COVID y un seguro de accidentes también, ¿verdad? Eso es una adicional, un plus que se está añadiendo en esta ocasión. Sale cada media hora el tren, cuesta 18.000 guaraníes, tarda 8 minutos en llegar a Posadas. Es un tren conveniente, práctico, sencillo, es una comodidad realmente tomarlo, muy, muy lindo por dentro. Son 2 duplas que vienen autopropulsadas, es decir, no tienen una locomotora adelante, sino que se mueven directamente solas las unidades. Y realmente es un servicio que estaban esperando ya los encarnacientos y los posadeños hace rato, porque cruzar lleva mucho tiempo en vehículo, en moto o en auto. Entonces es un servicio muy atractivo que estaban ya esperando hace rato. Y en este caso, usted hablaba de una aplicación. ¿Me tengo que descargar sí o sí la aplicación para poder realizar ese proceso de compra de boletos, para realizar todo el viaje? Puedes hacerlo, si querés, Fernanda, sin problema, o puedes no hacerlo también, ir y comprar directamente un boleto, te van a dar un código QR, con ese código QR puedes ingresar. No hace falta que descargues la aplicación, pero es más cómodo descargarla. ¿Y cuál es, perdón, Diego, cuál es esa aplicación? Es una aplicación, ahí te van a aplicar, yo no ni siquiera lo sé de memoria porque es un servicio que tercerizado lo hacen con la tarjeta Cabal que opera en Argentina y en Paraguay, y tiene un nombre que no recuerdo, ¿verdad? Pero ahí mismo cuando te vayas te van a decir, discúlpame que no te pueda responder directamente eso, no recuerdo el nombre. Tiene un nombre. Presidente, este servicio es realmente de la EVI. ¿Quién administra realmente este tren? No, esto es una concesión que hizo la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOPSE, Argentina. Es la continuación de este servicio que se venía ya prestando anteriormente. No fue, digamos, instaurado por nosotros, fue restablecido ahora por nosotros, pero ya existía y una concesión hecha en el lado argentino. ¿Es argentino entonces el servicio? Es argentino el servicio, claro, de acuerdo con nosotros, lógicamente, con las inversiones que se hicieron de este lado también. Tengo que recordarles que lamentablemente por una falta probablemente de previsión, no sé, de consideración o de mirar más a mediano y largo plazo, cuando se instauró este servicio, se instauró encima de las dependencias, encima de las instalaciones requeridas para hacer el transporte de cargas. Entonces, ahora nos exigió, esa circunstancia nos obligó a modificar, a mover la estación para liberar nuevamente la zona de cargas y prestar ambos servicios a la vez. Es un desafío muy interesante. Nosotros no quisimos dejar de lado este servicio de pasajeros para hacer cargas y bueno, estamos tomando la opción de hacer las dos cosas al mismo tiempo porque entendemos que ambos son servicios necesarios para nuestro país. Esto en Argentina quieren retomar incluso el viaje desde Posadas hasta Buenos Aires para pasajeros. No sé si ya es una realidad esa. Todos queremos hacer eso. Yo estuve hablando sobre eso en Buenos Aires y también aquí, desde aquí con ellos, digamos. Hay una ocupación que ellos tienen en las afueras de Buenos Aires sobre la vía, que es bastante grande. Una toma de inmuebles, digamos, sobre la vía férrea. Y entonces eso dificulta la liberación, eso impide que el tren pueda llegar hasta Retiro. Nuestra intención es
que uno pueda tomar un tren en Encarnación y bajarse en Retiro, en Buenos Aires. Eso, por supuesto, es lo que queremos todos, pero también hay que reconocer, hay que saber que tenemos ese problema y que es un problema que a ellos mismos también les gustaría solucionar. Presidente, antes de cerrar nada más, usted hablaba de ciertos requisitos que se iban a tener en cuenta para poder hacer el viaje. ¿Puede reiterar, por favor, esas documentaciones? Hablaba de seguros, si no escuché mal. No, lo que mencionaba es que eso está incluido ya en el billete. No es que va a hacer falta tener. Eso ya viene incluido. Sí va a ser necesario realizar el transporte, el pasar, digamos, por migraciones con un trámite simplificado que se va a traer también a este lugar. Un trámite de un curso de vecinal simplificado que se va a aplicar probablemente el 80% de los que realicen el cruce lo hagan constantemente o cotidianamente y van a estar incluidos dentro de este registro que ya existe. Entonces, como ya están registrados en migraciones también, va a ser mucho más rápido que crucen y vuelvan al Paraguay. Me explicaba la directora nacional de migraciones que es necesario hacer este control, digamos que el Estado tiene que estar presente también ahí, puesto que por esa vía muchas veces se escaparon a lo mejor personas que tenían antecedentes o órdenes de captura, o pueden salir menores. Entonces es necesario que se hagan también estos controles ahí mismo. Por eso también en esta oportunidad se instaló migraciones en nuestra terminal. Antes de irnos, presidente, ¿cuándo vamos a poder viajar de Ibacaraí a Asunción en tren, pasando o bajándonos en la estación Tuyucuá, por ejemplo? Sí, digo, ahí te tomo la palabra porque necesitamos nosotros el apoyo de todos. En este momento, el proyecto del tren de cercanías está en el Senado de la Nación. Se está analizando, pasó todas las etapas, los filtros. El proyecto fue estresado al extremo en instancias técnicas. Pasó todos los filtros, pasó todos los requerimientos necesarios técnicamente. Es un proyecto sólido, es un proyecto ya declarado oficialmente por el Código SNIP como necesario para el Paraguay. Entonces ahora estamos en la instancia política donde tiene que analizarse, y la semana que viene, el jueves de la semana que viene, se va a tratar en plenaria ya el proyecto. Entonces necesitamos que se note, se sepa, estemos todos alineados como para impulsar también nosotros desde nuestros lugares la concreción del tren de cercanía. Nosotros, y en el mejor de los casos, nuestra parte, sí. En cuanto a tiempo, nos va a quedar un poco la desesperación. Entendemos que hay un trámite político que se va a tener que, bueno, es largo esto, pero siendo optimista, ¿cuándo se podría viajar desde Ibacaraí a Asunción en tren de vuelta? En el mejor de los casos. El segundo semestre del año 2027. Me estaba pidiendo, Diego, una cuestión y yo estoy lanzando, ¿verdad? Pero eso es de acuerdo a los tiempos, 4 años de construcción, y de acuerdo también a que se apruebe este proyecto rápidamente y podamos hacer la liberación de la franja, el cierre financiero, en fin. Hay todavía bastante trabajo que hacer, pero siendo un poco optimista, me está pidiendo un tiempo optimista y te estoy respondiendo segundo semestre de 2027. 2026. 27. 27. Me ilusioné un poquito más, un año antes entonces, presidente. Sí, estábamos todos ilusionados. Realmente recobrar algo como esto es volver a hacernos sentir orgullosos de ser paraguayos, ¿verdad? Como en la época de Don Carlos. Nosotros teníamos lo último que existía en el mundo. Ustedes se imaginan, tuvimos el sistema ferroviario número 17 en todo el mundo. Se instalaban estos sistemas para tránsito a partir de 1000 kilómetros, porque a distancias grandes, a medida que más grande la distancia, más conviene el ferrocarril. Nosotros para 40, trayendo los mejores técnicos europeos para concretarlo. Entonces, era un orgullo nacional. Nosotros, eso está en nuestro ADN, el ADN paraguayo. El tren forma parte del ADN del paraguayo. Vamos a recobrar el orgullo, vamos a sentirnos bien. Vamos a transportarnos dignamente todos los días y puntualmente a nuestros lugares de trabajo. Va a ser una sensación, un cambio. Yo sostengo que
el hecho de que Paraguay tenga grado de inversión y concrete su tren de cercanía van a ir a cambiar totalmente el Paraguay. Gracias, presidente, muy amable, gracias por el tiempo. Seguimos conversando, entonces atento a lo que pasa en el Senado. Gracias. A las órdenes cuando quieran. Muy bien, ahí estaba Laura Ramírez hablando con nosotros. Falta mucho, no es para entusiasmarse demasiado, pero se va a empezar a tratar en el Senado lo que es sumamente necesario, recuperar el viaje en tren. Sí. ¿A vos te llegó a tocar viajar en tren? No. ¿Nunca te subiste al ferrocarril? Nunca. Carlos Antonio López. Nunca, nada. Y por eso estaba esperando ansiosa. Dos cosas. Desde dos puntos de vista, Sí. trámites quizás un poco más engorrosos. Lo que tiene que ver con el tren de cercanías, Sí. va a ser todavía un trayecto Y 27 largo. decía. No, y encima está todavía en el Senado. Claro, no, esto es para largo. Esto es para largo. Todavía ni está siendo analizado ni posibilidad de que se trate. Todavía. A partir de ahí otra vez empieza el proceso en el Ejecutivo. A partir de ahí otra vez la licitación. No, antes de la licitación, la reglamentación. Si hay concesión o no, si hay... En fin. Después eso, después la construcción, después el hecho en sí. Yo Y creo ahí que empezamos. 2027 es una cifra, o sea, es un cerca. periodo de tiempo muy cerca. ¿Cuánto nos llevó el Metrobús? No. ¿Y cómo no salió? No. Y del otro lado, también otro proceso que quizás se vuelva un poco más engorroso, ese doble trámite que decía el presidente de FEPASA en el control de migraciones. Porque dijo, se vienen a instalar la gente de Migraciones Argentina también aquí, para redoblar ese trabajo y ya evitar en teoría, esperemos que sea así, evitar en teoría que se escapen a través de esa vía algunas personas que tengan orden de captura. Hasta ahora no se agilizó ni siquiera el cruce de Puerto Falcón Clorinda. Todavía no se agilizó. Esperás 40 minutos todavía. Pese a que Argentina levantó ya algunos de los requerimientos y Paraguay también. Sí. Pero continúa la burocracia. Increíble. Pero 40 minutos siguen esperando. 40 minutos para cruzar de un lado al otro, dependiendo del momento. Seguramente en algún momento es más rápido, pero sigue siendo lento. Uno se pregunta, ¿para qué queremos Mercosur? Si por lo menos no es para que los ciudadanos podamos movernos de un lugar a otro dentro de la región. 18.000 guaraníes el pasaje. Carito es. ¿En cuánto decía? 8 minutos, algo por el estilo. Sí, es rapidito. El tren. Llegabas de Encarnación a Posadas. Casi tranvías son estos. A ver qué tal los controles. Ya después en esta semana le pedimos a la gente también que se comunique al Sí. WhatsApp al 856-2500 y nos cuenta un poquito la gente que ya haya experimentado la experiencia, qué tal los controles, porque quizás el viaje te queda en un tiempito corto, pero el control de migraciones te lleva más tiempo. Vos sabés que me estoy percatando que soy el último viajante en tren de todo este equipo de trabajo. Y acá, Jennifer, no. No estoy viendo. ¿Verdad? No sé si los Yo ni compañeros tampoco. arriba, no, son muy jóvenes. Derlis. Pero, bueno, después, ¿Eh? después viajaba, el Dire. el tren viajaba últimamente ya hizo unos viajes tipo turísticos. Sí. Asunción Areguá. Y yo de eso me acuerdo también hace muchísimo, Sí. cuando yo era chiquitita, en Luque. Claro. Otro más. Cortito. Cortitos, pero eran Turístico. así turísticos, ahí un Y domingo se para subía subirse gente en familia. disfrazada y qué sé yo. Sí, yo nunca me subí, siempre miré ¿no? ahí desde la estación a ver qué tal era, pero sí causaba un poquito de sensación, por así decir, en la gente que iba, que subía, que hacía o vivía un poquito la experiencia, ¿verdad? Creo que en los 90 fueron los últimos viajes, pero ya no era un medio de transporte práctico. Ya era como de paseo nomás, digamos. Claro. No era ya para usar día a día, Y digamos. qué lejos que estamos de tener ese medio de transporte público tan agilizado como lo tienen en Argentina, por Sí. ejemplo, donde Que se están utiliza retomando, más. y ahora están retomando con todos los trenes de mediana y larga distancia de vuelta a los argentinos. También. Por eso que se espera que vuelva a este gran capitán, le decían a este tren que hacía Asunción Posadas y que va a ser una opción más para los compatriotas que viajan a Buenos Aires y a la Argentina en general. Así que bueno, después le voy unos mensajes de algunos memoriosos también que están comentando y opinando sobre el viaje del tren, porque vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de IPS. Ustedes recordarán los tiempos del juicio político de Sandra Quiñones, donde nos decían que ya demasiadas ganas tenían los diputados de volver a la rutina de trabajo, a volver a los temas importantes Que le afectan a la que le ciudadanía. afecta al ciudadano. Pocas cosas le afectan más al ciudadano como la salud. Y entre esos servicios el de IPS, que es un servicio que tiene muchos pero y que llevó
al presidente Bataglia hasta la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? La gente estaba ahí viendo hace unas semanas, Sí. el 16 de agosto, que Vicente Bataglia, presidente de IPS, era sometido a una larga serie de preguntas. Él acudió, se lo interpeló en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó, Largo Diego? fue. Larguísimo. ¿Te acordás que estuvieron Con todo hasta su la noche? equipo. Y nosotros diciendo, ojo que no es vinculante. No, y que llevó así una batería Sí. de cosas y empezaba a leer. Y cada pregunta que le hacían, y él leía la respuesta. Y Fue después un trámite serio, digamos. larguísimo. Yo recuerdo que eso duró hasta la noche, casi las 9, 9:30. Fue Y los una asegurados sesión. expectantes, ¿verdad? Los asegurados expectantes. Falta de medicamento, mala praxis, muchos Los temas. familiares del señor Ramón Zamudio, Ahí. ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Venció el plazo para darle la moción de censura. Venció el plazo hoy, señor, señora, se va a cumplir a las 23:59. El plazo límite que tenían los diputados para enviar un papel al presidente de la Cámara y decirle, ¿sabes qué? Queremos hacer una sesión extraordinaria para decidir si le censuramos o no, si le retiramos o no la confianza. Voto o no de censura, no se trató el voto de censura. O sea, todo lo que habló Bataglia queda en la nada porque ni siquiera trataron para decir, estamos de acuerdo, está mal, estuvo bien, le vamos a mandar esta nota al presidente. Nada. Cayó por el tiempo. Cayó por el tiempo y cae hoy. Ya minutos, horas nada más Sí, nada. nos separan de que venza finalmente este plazo. ¿Qué decía hoy el presidente de la Cámara de Diputados respecto a este tema? ¿Cuál era su postura política? Vamos a escuchar un poquito. Satisfizo la presentación realizada por el presidente y bueno, si no convoca al presidente de la Cámara es porque ya los propulsores, los que promovieron la interpelación en su momento, quedaron satisfechos con la respuesta. No hace falta convocar a una de estas y votar, entonces. No me corresponde a mí eso. ¿Alguna opinión respecto a lo que se mencionó de los samaniegos y su presencia en el IPS? Una vez más, una Mi cuestión presencia, yo soy diputado y nunca estuve en el IPS. No hay influencias de por No, medio. para nada, para nada. Es potestad del presidente, de elegir para sus colaboradores. Y en ese caso, bueno, el doctor Bataglia está al frente del IPS. Pero no hay protección. No, de ninguna manera, no tenemos forma de proteger. ¿Cómo vamos a proteger? No tenemos la lapicera. Cuando tengamos la lapicera, sí, vamos a considerar. Bueno, iba a esta entrevista que era realizada al mejor dicho, el diputado Arnaldo Samaniego, teniendo en cuenta todos aquellos cuestionamientos que siempre se le hacen respecto a si hay o no cierto proteccionismo a la figura del actual presidente del Instituto de Previsión Social por parte de la familia Samaniego en sí. Algo que siempre se estuvo hablando, incluso en el propio Congreso Nacional, en el propio Ejecutivo. Bataglia, de hecho, es, digamos, cercano al movimiento político al clan Samaniego. Sí. En ese sentido, digamos, de trabajo político, ¿no? Claro, y ahí un poco se deshacía de esa respuesta, de esa consulta que le hacíamos al diputado Samaniego. Él decía, no, nosotros no tenemos la lapicera para decidir o no si él se queda o se va, es una potestad del presidente de la República. Si tendríamos nosotros la lapicera, ya estaba con cierta sonrisa de por medio, decía, si nosotros teníamos la lapicera, sí. O cuando tengamos la lapicera. O cuando tengamos la lapicera. Y soltaba ahí una sonrisa y salía Arnaldo Samaniego respecto a esto. Lo que les decía, Sí. se espera que el presidente de la Cámara de Diputados también siente postura, siempre es considerado un referente político a nivel de cualquier opinión que emita. ¿Qué decía el presidente Carlos López, presidente de la Cámara de Diputados, respecto a este tema? Escuchen sus declaraciones y después hablamos un poquito. Es claro el artículo 2, ¿verdad?, del reglamento, que habla de que 20 días hábiles, un cuarto de los diputados tienen que presentar una nota por escrito para pedir, y en caso que no se presente, bueno, a los 20 días al término, se queda dicho, sin efecto, ¿verdad?, de que fueron comentadas y todas las preguntas que se le habían hecho queda Hoy fenece ese plazo. hay que preguntarle a los líderes. Presidente, hoy fenece ese plazo. Hoy fenece el plazo. Hoy yo lo que necesité y me envió después fue el plan de mejoramiento.
¿Pero quedó satisfecho con todo eso? Con el plan de mejoramiento, sí. Ojalá que... ahí en ese momento quedó satisfecho usted? No, las respuestas fueron realmente una cuestión administrativa anteriores a la que él estaba planteando, ¿verdad? Pero Las denuncias puntuales y al caso particular que llevó adelante para eso creo que está en manos de la Fiscalía. Es de interés de los parlamentarios. Por eso le digo que tendrían que haber presentado los 20 con las 20 firmas de los diputados. ¿Existen denuncias extraoficiales de que a raíz de que se dio varios cupos a los políticos o a los senadores y diputados, o sea, en este caso los diputados, para que no tengan el voto de censura a Bataglia? Hay que preguntarle al que recibió esos cupos. ¿Usted no recibió? No, en ningún momento. Pareciera deshacerse un poco de la responsabilidad. En fin. Porque él decía, tenían que haber presentado los otros 20. Y a usted le convenció y ahí era un poco dubitativo. Él también es diputado. Él también puede presentar o puede instar a su movimiento del Partido Liberal. Aparte es mucho desaire para la expectativa que crean con una situación como esta, porque el asegurado, la gente en general quiere saber sobre esto y la gente en general quiere ver cómo votan también sus representantes para temas sensibles como este. Pero no pasó. No pasó. Ya no pasó. Y ya no va a pasar porque no. decía Carlos López, hoy pueden incluso presentar, a las 10 de la noche pueden presentar un pedido de sesión extraordinaria para los siguientes días, que va a estar todavía en plazo si lo presentan hoy el pedido con las 20 firmas. Esperemos, tenemos tiempo. Pero nadie cree. Pero nadie cree y por la forma en la que él también es diputado y él pareciera deshacerse del saco de diputado y le dicen, no, los otros 20 debían haber presentado. Antes va a estar el tren de cercanías. No, hay serias dudas. Ahí al final hablaba también el presidente de la Cámara de Diputados, hay serias dudas del silencio de todos aquellos que tanto criticaron la gestión del IPS, que tanto le criticaron a Bataglia, al caso de la mala praxis ocurrida con el señor Ramón Zamudio. ¿Qué pasó de todos esos diputados ahora? ¿Dónde están? ¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué nadie les instó a sus compañeros a hacer el pedido o la convocatoria? Vamos a seguir hablando de otro. Bueno, seguimos con información nosotros del ámbito político. Les decíamos el viernes que estábamos atentos a hoy porque volvía el tema avión iraní a la agenda política, cosa que finalmente no sucedió, Fernanda. No ocurrió, se esperaba bastante, con muchísima expectativa. ¿Quiénes debían estar? Autoridades de DINAC, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, también en este caso de aduanas, la Dirección de Migraciones, los fiscales del caso del avión iraní, que recuerdan ustedes, se abrió una carpeta fiscal aquí para investigar cuál fue el paso de esta tripulación tan cuestionada, que fue investigada de hecho también en Argentina. Todo esto, muchísima expectativa, porque lo que se quería saber y conocer eran avances, aspectos nuevos que pudieron averiguar en todos estos meses, que ya pasó muchísimo tiempo de que se abrió la carpeta, de que finalmente se llegó también a descubrir que había pasado por aquí esta tripulación con vínculos con grupos terroristas, de todo un poco se estuvo hablando. Sí, y desde el Congreso algunos parlamentarios pusieron siempre algún signo de interrogación sobre esto. Sí. También se lo vincula a un tema tabacalero, a un tema con Horacio Cartes, entonces también entran como muchos factores en este caso. Y hubo reacciones, esto pasará para el lunes, no es que se posterga, claro. Bueno, veremos qué pasa después del lunes, pero por de pronto pasa para una semana más. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijeron los agentes fiscales? Que estaban de viaje y que por eso no iban a participar, no iban a poder asistir a esta reunión. Escuchemos lo que decía Lilian Samaniego. Las autoridades del Ministerio Público tenían imposibilidad de venir porque tengo entendido que tenían un viaje al exterior. Por eso se decidió postergar para el próximo lunes, posteriormente a la mesa directiva. Tengo entendido que migraciones también. Y bueno, entonces necesitamos escuchar, este es un tema de relevancia internacional, y también saber hasta dónde se está llevando adelante la investigación, ¿verdad? En base a que justamente el ente que lleva adelante la investigación es el Ministerio Público, y ellos iban a estar ausentes, entonces se decidió postergar. Vemos que los otros países están muy involucrados en la investigación para llegar al fondo de este tema que está afectando a nivel regional y ni qué decir a nuestro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué alcance de la investigación se tiene? Y bueno, seguir con el tema y llegar hasta el final, como lo están haciendo en otros países.
Bueno, postergado entonces. No decimos cine 10, pero casi. Y sí, para el lunes, a ver qué pasa. ¿Qué facilidad tienen para pasar los temas para más adelante? Hay cosas que nunca ocurren. Patear. Patear. Es que hoy generalmente, y de hecho que causaba mucha duda porque estaba convocada la fiscal general del Estado. Alguien que por lo general no suele asistir a las reuniones a las cuales es invitada en el Congreso. Siempre se excusa, envía algún fiscal adjunto, se conecta solamente porque por a la otros actos plataforma. sí va. Sí, pero al Congreso no va, no aparece. Por el ambiente hostil debe ser, ¿verdad? Y fiscales cuestionados como Omar Legal, que está llevando esta causa del avión iraní, tampoco suele aparecer por el Congreso. Cuando lo convocan, Cuando ¿verdad? lo convocan, ¿verdad? Y hoy tenían la fantástica oportunidad de hacerlo y dijeron que estaban todos de viaje. Y bueno, hablando de avión. Hablando de avión. ¿Y esperen más declaraciones? Sí, presten mucha atención a cuál es la postura, el parecer de Óscar Cachito Salomón, el presidente del Congreso. ¿Por qué no van? ¿Por qué no asisten? Se le hacía la consulta respecto a estas personas, de hecho los investigadores de este tema del avión iraní. Y esto era lo que respondía. Yo creo que se están ocultando datos, evidentemente. ¿Se están ocultando directamente, senador? La CBI pidió 30 días más para elaborar el dictamen final. Apenas se tenga eso, vamos a solicitar nosotros el permiso correspondiente para viajar y entregarse. ¿Los datos, dice el presidente? Eso no sé. ¿Pero quién está ocultando? Y evidentemente si nosotros a través de la CBI, a través de algunos compañeros le estamos invitando a la Fiscalía General, al fiscal legal, que son los investigadores del caso, a la DINAG y a la aduana, es porque evidentemente creemos de que hay algunos datos que se nos están ocultando. Bueno, ya hablaremos de esto en un ratito y continuamos con el tema. Y gracias a la gente que nos está escribiendo desde todas partes del país. Hay ya saludos acumulados por acá, así que muchísimas gracias a la gente que en serio nos acompaña también con queja por lo que fue hoy el embotellamiento, porque hubo, si bien es cierto, no hubo demasiados cierres, sí hubo esto de ocupar media calzada por parte de las protestas contra el combustible, el precio del combustible, y esto obviamente hizo que se ponga más lento todo. Pero gracias a la gente en serio, con muchas denuncias también. Acá hay una de Lote Guazú, San Lorenzo, van a desalojar a una familia, dice. Están acampando en la calle, dice, cuentan la historia. Vamos a tomar nota. Acá también caso de inseguridad y vamos a hacernos eco también. Dice, bueno, saludos también, a ver un poquitito. ¿Qué saben del cobro de reposo por enfermedad IPS? Soy de Santaní, dice. Y hablábamos, el viernes hablábamos de eso. Sí. Hay que iniciar los trámites de la mejor manera ahora es por aplicaciones. Por aplicaciones. Si pueden hacerlo de esa manera, es genial. Para avisar el reposo en caso de que no sea de IPS, si es de IPS se sube directamente. Exacto. Se sabe que Clan Samaniego es el que maneja el IPS, dice otro mensaje. Saludos de Carapeguá, dice. Talliloma. Saludos. Talliloma. Sí. Darío Filardi ahora se postula para senador. Dice que pasó de Filardi, que fue presidente del IPS. Dice, a ver un poquitito, en San Ignacio también nos están mirando Misiones. Gracias a la gente de San Ignacio. Dice, audiencia fija tenemos en Misiones. Marini, ese tema del avión iraní es volaterapia, dice. ¿Por qué? Hay que investigar igual, ¿verdad? Estamos teniendo problemas con la empresa, dice tal, por el Ministerio de Agricultura, no, a ver. Tema de salario, empresa tercerizada. Tomamos nota también para los reclamos del mundo laboral. Pero ahora tenemos que hacer pausa, Fer. Hacemos pausita breve, 19:47, ya venimos. Seguimos informando nosotros para hablar ahora de las elecciones. Cada vez vamos a hablar con más insistencia del tema electoral y atención con esta información que tiene que ver con los connacionales que podrán votar en el extranjero. Un total de 41.520 compatriotas que residen en el extranjero están habilitados para votar en las próximas elecciones.
Entre los mismos, el 55% son mujeres y el 45% varones. La mayor cantidad de connacionales se encuentra en Argentina. El segundo lugar es España, el tercero Estados Unidos. Son varios los países habilitados para que los paraguayos puedan votar a distancia. Reiteramos, más de 41.000 connacionales podrán votar en el extranjero. El día de hoy se conmemora el Día del Donante de Órganos. ¿Sabes cuántas vidas podés salvar siendo donante de órganos? Hasta 8. Hasta 8 personas pueden salvar su vida si vos te decidís a ser donante de órganos y tejidos, ¿por qué no también? Y se puede mejorar hasta la vida de hasta más de 50 personas. Hoy 12 de septiembre es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos en conmemoración del fallecimiento del doctor Marco Aurelio Aguayo Rodríguez. ¿Quién era él? El primer donante cadavérico en el Paraguay. Era un médico de nacionalidad paraguaya, de hecho, de quien se realizó la ablación de los riñones y las córneas. Esta fecha fue establecida por el Congreso Nacional y tiene como propósito reflexionar y fomentar sobre el derecho a la donación y el trasplante que tenemos todos los paraguayos, con lo cual se apunta a reforzar planes, programas y proyectos para promover la donación voluntaria. Esto es muy importante, que siempre sea una donación voluntaria de órganos y tejidos anatómicos humanos para cubrir la extensísima demanda que existe de trasplantes a nivel país. Y atención con esto porque el Infona suspendió las quemas controladas hasta fin de año. Esto va a continuar de esta manera. No se van a autorizar más quemas por la situación que se está viviendo, por ejemplo, con las sequías en distintos puntos del país. El Instituto Forestal Nacional suspendió la autorización de permisos de quema en todo el territorio nacional. Esto es hasta el 31 de diciembre. Esto se resolvió debido a las condiciones climáticas adversas y los incendios forestales. Las condiciones climáticas previstas para el resto del año no son aptas para el uso del fuego. A esto se le agrega el estado de sequía extrema en gran parte del país. La reglamentación de esta ley establece que el Infona podrá declarar situación de emergencia en caso que los sistemas de monitoreo arrojen condiciones no aptas para llevar a cabo actividades de quema controlada. Bueno, y hablábamos del voto paraguayo en el extranjero y nos empezamos siempre a poner a pensar, a hablar de los compatriotas que están afuera, tanta gente que emigró, tanta gente que se fue a otros países a realizar sus sueños, a buscar trabajo, aventura, en fin, hay un montón. Ya hemos visto muchas variables en esto, ¿verdad? Porque hay historias muy duras, otras agradables, difíciles, en fin. Es amplia la cantidad de compatriotas que están afuera y son historias muy distintas y siempre queremos conocer y conectarnos con ellos, claro. Estén donde estén. ¿Te imaginas, Diego, y se imaginan ustedes en sus casas vivir cerca de 20 años fuera del país que te vio nacer, donde creciste, donde quizás tenés toda la mayor historia de tu infancia, de tu vida, por ejemplo? 2 décadas. Impresionante, fuera ¿verdad? de casa, o lejos de la que natural o originalmente fue tu hogar, ¿verdad? ¿Te parece si hablamos ya con Saúl García, que es compatriota, que ya nos va a contar un poquitito más de él porque está en Estados Unidos y ya nos va a hablar de su historia, de su vida y cómo fue que paró y desde dónde paró en New Jersey? ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Fernanda. Es un poquito, le estoy escuchando medio entrecortado, pero todo bien, excelente. Un placer escucharle y un placer estar ahí en tu canal, en tu programa.
Soy de Villeta, oriundo de Villeta. Estoy casi más de 21 años viviendo acá en los Estados Unidos, en Jersey City, New Jersey. Y el día a día nada más, hermano. ¿Me entendés? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. New Jersey es un lugar donde hay o solía haber una cantidad importante de paraguayos en cuanto a número. ¿Sigue siendo así esto, Saúl? ¿Sigue siendo normal encontrarse con compatriotas y encontrar hierba y otros productos nuestros? Exactamente, digo. Prácticamente en la parte donde yo soy, Jersey City Central, no hay muchos compatriotas, pero la parte en Queen, Flushing, hay una gran mayoría de paraguayos residentes allá, prácticamente. Y acá lo que tengo a mi lado es mi suegro, también oriundo de Villeta, de nombre Andrés Píndola. Sí. Es mi suegro y es villetano también. Así que tienen una pequeña embajada de Villeta más que nada en New Jersey, entonces. ¿Cómo fue? Una pequeña embajada de New Jersey tienen de Villeta en New Jersey, digo bien. Exactamente, Diego, así mismito, hermano. Mira, ya extrañando también mucho lo que es Paraguay. Hace más de 10 años que no vuelvo a Paraguay desde que falleció mis viejos. Y mira, estoy expectante para irme este año, si Dios permite, a Paraguay. Impresionante. Saúl, nos contabas, más o ya casi cerca de 21 años que estás allá. Sí, 21 años ya cumplido ya acá en Jersey City, en el mismo lugar donde yo estoy. Desde que llegué estoy acá. Es un pueblo bien bonito, bien tranquilo y que me acogió bastante bien. Y otra cosa también, que es el pueblo donde yo estoy trabajando, prácticamente donde estoy, en la zona donde es todo el lugar donde yo trabajo. ¿Y cómo fue para que vayas, Saúl? ¿Fue una decisión familiar o fuiste vos solo primero? ¿Fue alguien antes que vos? Antes que nada, mi esposa lo es americana, es de padres hispanos, pero ella es nacida acá. Nos conocimos en Paraguay, pero es como te explico. No quiero entrar en muchos detalles. Fue una cosa medio brusca, ¿verdad? Un accidente que hubo en Paraguay, que prácticamente fallecieron sus padres, sus abuelos ahí también, su mamá. Y en ese interín yo tuve que venir a acompañar a mi esposa. Uh-huh. Y quedarme acá un rato, ¿verdad? Y después volver de otra a Paraguay. Pero mira, me vine y me quedé. Me enamoré de esta ciudad y me acogió bastante bien, y gracias a Dios estoy bien día a día trabajando y viviendo lo que uno puede vivir, ¿me entiendes? Saúl, ¿cómo la vida en cuanto al trabajo? Contanos un poco de eso. ¿A qué te dedicas? ¿En qué rubro estás trabajando? ¿Cuánto se paga ahí? ¿Cuánto se puede ganar? Un poco a veces la ilusión de la gente cuando escucha hablar de Estados Unidos, esta historia de ir a hacer la América. ¿Cómo es? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Se gana bien desde el comienzo? ¿Cuesta empezar a ganar bien esa parte laboral y de ingresos? ¿Qué tal está ahí? Te digo algo. Uno empieza desde abajo, como dice Ñandeña, ya no haya pagar derecho de piso, ¿verdad? Siempre es donde te vayas, no tienes que pagar derecho de piso. Y después empezás a salir adelante por tu propia voluntad. Y como dice el dicho, no, ñande ya, era peñacé, ya llegó a ya imagina que te está ajeno, porque siempre la PC, ya tuvo ya y con la te está ajeno, pero ¿entendés? Porque primero yo a tener que adecuarte mucho a la costumbre de ellos, que es una costumbre diferente, entender su idioma. Uno la verdad que sufre bastante, pero como dice el dicho, ¿no? Que bajo el riesgo está la ganancia, Dios. Una historia de, por sobre todo, ir traspasando aquellos límites, momentos difíciles, también por lo que te escuchamos, Saúl, que tuviste que ir pasando con mucha fortaleza para llegar hasta donde estás ahora. La verdad que sí, Fernanda, porque duele bastante dejar la vida rutina de nuestro querido Paraguay, ¿verdad? Y venir a formar un país totalmente diferente, ¿verdad? Pero bueno, es el destino, las cosas de la vida que puede sucederle a una persona, pero me imagino que varias personas también que ya
emigraron a otros países y saben lo que es el sacrificio de vivir en otro país. Pero del día a día es fuerte acá, porque todas las cosas no solamente acá, en todo el mundo. En Paraguay escucho ahora un amigo me pasó un link para verle a ustedes todo el tiempo. Hermoso, me encanta ver el programa, y mira, ahora que ya tenemos mucha la tecnología, es como que yo esté allá en Paraguay compartiendo con mi gente, con nuestra gente, ¿verdad? Porque gracias a la tecnología, ¿verdad, Fernando? Sí. Qué bien. Saúl, y nos estabas contando, adelantando un poco más de tu viaje, estás súper ansioso, nos imaginamos, para volver. ¿Qué vas a hacer lo primero que vas a hacer cuando venís al Paraguay, cuando volvés? O sea, que yo estoy a la pesca y compartir con mi familia, ir a jugar un partidito de vóley, fútbol, tener compartir con los viejos amigos, reencontrarme con viejos amigos después de casi 10 años. Ya prácticamente la última vez que estuve en Paraguay fue el de 2013, cuando me fui a enterrar a mi viejo. Y desde esa vez no me fui más, ¿entendés? Entonces, otra cosa también que te voy a decir, Diego, hoy prácticamente me fui a renovar mi pasaporte, ya me llegaron. Excelente el tratamiento que nos da el consulado paraguayo americano acá en Nueva York. Muy grato el trabajo que están haciendo, y excelente. También felicitando a esta gente también que nos está ayudando acá en los Estados Unidos. Saúl, un mimí con la chipa, porque eres China. Por lo menos alguna fotito por ahí. Me parece que están con la producción de Chipa también por ahí, por New Jersey, ¿o no? No se vaya con la Chipa, vea, Fernanda, siempre. Allá por Chipa, sopa paraguaya, anda y pollo allá, se guapo, y nace. Mamá la vestido en boya, coiba, hacer la cocina, y a mí depende de cuñares. Ay, no importa, interés. Hay hablando de mí, Saúl. Haga aguajeo, haga Paraguay, haga por los invitados a la peyula, o se oía cocinar también, va petante a mí, va te cola servir. Excelente. Esperemos que le vaya bien en la pesca, entonces por ese lado podría venir algo, ¿verdad? También. Sí, cuando quiera estamos a la orden ahí de la ciudad industrial, mi querido Villeta. Claro que sí. Saúl, qué bueno saber qué importante lo que dijiste también de la tecnología, porque está bien, la distancia es la distancia, pero se acorta mucho, como bien decía, poder tener contacto, escuchar nuestra música, ver la tele, las radios, así que por lo menos en ese sentido también creo que es importante para no añorar tanto. Gracias por tu tiempo, realmente te agradecemos muchísimo que hayas compartido. Fernanda, excelente, Diego. Mira, siempre a los domingos me levanto para ver Tere de Hap, Tere de Yerepe. Siempre estoy escuchando el noticiero del mediodía. Ahora estoy un poquito el trabajo está un poquito corto, ya la otra semana empezamos otra vez a full. Entonces en estos días estoy tomando Tere, viendo el programa de ustedes, excelente la transmisión, siempre la cobertura excelente. Y mira, como te digo, añorando mucho, pero viéndola a ustedes, viendo así lo que es nuestro país, la trayectoria de lo que está pasando ahí, como que me une mucho también hacia ahí, ¿entendés? Me deja no tener mucha añoranza para irme a Paraguay, pero mira, lo primero que quiero irme es, si Dios permite, para fin de año, volver a ir a compartir con mi familia y estar un ratito ahí, después volver para la rutina otra vez acá, la lucha día a día. Totalmente. Qué lindo. Gracias por tus palabras, la verdad que es muy agradable saber que también los medios cumplen ese papel. No, a nosotros de acercarle un poco también al Paraguay. Creo que todo lo que trabajamos en eso, trabajamos también un poco pensando en eso, en que puede servir de puente para ustedes. Así que muchísimas gracias por tus palabras. A la orden, Dieguito, a la orden, Fernanda. Un placer verle, un placer, y gracias por el espacio, y me siento muy orgulloso y satisfactorio de que ustedes me den un espacio para mostrar lo que es Jersey City. A lo mejor mi familia me están viendo, mis amistades me están viendo también, ¿entendés? De ahí de paso ya mando mi saludo a mi querida familia, a todos los amigos y a mi querido pueblo villetano. Excelente. ¿Algún amigo en particular, algún grupo de amigos que quieras recordar, Saúl? Sí, un amigo espectacular, amigo Héctor Marcial Villalba Quintano.
Tengo bastante, no quiero nombrar mucho, pero para que no se enojen. Saludo, es periodista también, así como ustedes periodistas, siempre estoy en contacto con ellos y suelo salir a la radio, también escuchar, hacer donaciones, muchas cosas, trato de hacerlo de a poco, por lo menos un granito de arena para mi pueblo villetano también. Excelente. Saúl, ¿alguna actividad o algo que te guste, que recomiendes para la gente de repente que va a New Jersey? Algo que tienen que hacer sí o sí allí estando, aparte de visitarte a vos, obviamente. Bueno, la gente lo primero que quiere visitar es la Quinta Avenida, donde ese es prácticamente el corazón de Nueva York, ¿entendés? La Quinta Avenida, que no me queda lejos de acá, me queda como a 10 minutos de la casa. Y el World Trade Center prácticamente me voy a 2 bloques de la casa y miro que está el edificio grande que es donde cayó. Es impresionante. Prácticamente yo estoy en el centro mismo de New Jersey, Jersey City. Qué bueno. Qué bueno, sí, Saúl, genial. realmente felicidades porque toca bastante, de hecho, de escucharte en cierto momento sentido por todo lo que tuviste que pasar, complicaciones en la vida que pudiste superar, hoy día estás allá. Un saludo muy grande también en tu nombre a todos los paraguayos que están en esa zona de los Estados Unidos, que muchos de ellos nos ven, a tus propios familiares incluso, y gracias por estar del otro lado también, siempre siguiendo el trabajo que realizamos, escuchando un poquito las noticias que van desde aquí, desde Paraguay. Así que un saludo enorme, Saúl, y muchísimas gracias. Te esperamos, bro, con los brazos abiertos, que más que menos después de 10 años. Claro que sí. Abrazo, Saúl, gracias. Que te vaya muy bien siempre. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que me dieron. Me siento muy feliz, muy especial. Mira, como mi pueblo villetano, respondiendo a mi pueblo villetano siempre, es hermoso. Extraño mucho mi Villeta. Y ojalá Dios quiera que se me dé el viaje para este fin de año. Si papá Dios me da la oportunidad, la Virgencita de Galupé primero, también ir a visitar a nuestra querida madre, que es la Virgencita de Galupé, y después visitar a toda la gente que a mí me conocen, que me quieran, ¿entendés? Y después volver ya otra vez uno a la rutina de acá y ya puye más paletas ahí, papá. Abrazo, Saúl, gracias por el tiempo, muy amable. Un abrazo, muchísimas gracias por esta invitación y Dios les bendiga a ustedes y estamos en comunicaciones siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Bueno, qué emocionante. Ahí está. Y sí, la historia de la gente, que te vas y cuando te vas y pasan cosas acá, allá. Pero bueno, siempre está el cariño, por lo visto, al pueblo, a la gente, a los amigos que queda ahí, que no se borra. Así que muy emocionante. Hay gente que escribe, nos cuenta otra historia también de migración. Hola, dice Fernanda, Diego, está genial el programa, veo todos los días, quiero compartir con ustedes. Una hermana fue a trabajar a España, 35 años ya, dice. Tengo otro hermano, otra historia de migración. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias también por compartir con nosotros todas las noches como está compartiendo. Exacto. Hay países que uno ni siquiera se imaginaría que hay paraguayos ahí, pero hay. Y sobresalen, así que esperamos sus mensajes, sus aportes, aquellas historias que ustedes tengan para contar de paraguayos por el mundo. Ahí al 85-625-000 pueden comunicarse y contarnos cada una de esas historias. Porque nosotros también tenemos, Diego, historias que contar, historias que empezar a contar, por ejemplo, empezando con algo simple. A ver. Remodelaciones del concierto. Pero hay más encima. Hay más paraguayas que estuvieron ahí, que tienen historias que contarnos de lo que fue Rock in Rio, sobre todo esto, de lo que fue Coldplay. Y estamos ya en comunicación con una de ellas, Melanie, que creo que ya está de retorno a nuestro país. Pero ya nos va a contar cómo fue la experiencia Coldplay, porque dicen que hay que hablar de eso, de una experiencia Coldplay realmente, más allá de lo que fue Rock in Rio, que también fue un festival genial, lleno de artistas. ¿Qué tal, Melanie? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo ya estoy camino a Paraguay. Estoy ya están retornando. ¿Por dónde andan? No sé bien. Estaba durmiendo y ahora nomás. Bueno, contanos un poco cómo fue eso, la experiencia, Rock in Rio, la organización y lo que pasó con Coldplay también, por favor, Melanie, porque sabemos que tenía una anécdota interesante. Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí, súper bien, Melanie. Bueno, ahí vamos a intentar recuperar la comunicación con Melanie Maciel. A ver, ¿nos escuchás, Melanie? Contanos un poquito tu experiencia. Sí,
Sí, ahora les escucho. Yo me fui con una expectativa de que yo quería llamar su atención, ¿verdad? Y llevé un cartel, pero el cartel se mojó todo porque había una lluvia impresionante justo cuando él salió. Entonces mi cartel se mojó todo y lo único que me quedaba era gritar con toda mi fuerza. Y yo jamás pensé realmente que me iba a responder. Yo pensé que esas cosas solamente pasaban en YouTube. No esperé realmente. Encima me miró y me apuntó. O sea, él sabía que era yo la que estaba gritando. ¿Y qué pensaste en ese momento? ¿Qué decidiste gritarle? ¿Cómo fue para que te decidas? ¿Y qué le gritaste? Contale un poquito a la gente, Melanie. Bueno, para empezar, cuando se rompió todo mi cartel, porque se mojó todo, ¿verdad? Yo me acordé, no sé en qué momento de la emoción, me acordé que él cuando canta Sky Full of Stars, suele pedir que la gente haga silencio y que guarde sus celulares para poder disfrutar del show, porque esa es su música favorita. Entonces todos hicieron silencio, ¿verdad? Y yo rompí las reglas, yo grité igual. Y la gente me odiaba seguro, ¿verdad? Porque todos estaban haciendo silencio y yo grité igual con toda mi fuerza. Y después, Melanie, y él te responde mirándote a los ojos. Sí, yo le juro, porque mis amigos también estaban conmigo. Y cuando yo grito, o sea, yo le estaba gritando en todo momento, luego Chris, yo le gritaba Chris, ¿verdad? Todo el tiempo. Y en una de esas me salió I love you, ¿verdad? Te dije de la peor manera porque 2 veces tuve que decir que no entendió. Y ahí, cuando él me dijo I love you too, yo me quedé, o sea, no sé, le miré a mi amigo y pegué un grito que me salió, yo creo que de mi estómago, por ahí salió ese grito. ¿Y cómo se fueron? Tan fuerte, en serio. ¿Están viajando ahora? ¿Cómo se fueron? Nosotros nos fuimos en bus hasta Río, desde Foz, pero yo soy de Asunción, pero desde Foz me fui en bus hasta Río. Y en total fueron como 26 horas de viaje. Y antes de entrar al concierto hay 3 puestos de vigilancia, o sea, ellos controlan mucho todo lo que uno mete, lo que uno lleva. Y yo, desde el momento luego que estuve en la fila, imagínense, a las 2 de la tarde se abrieron los portones. Yo estaba ahí a las 10 de la mañana y fui una de las primeras en entrar. Corrí, no le puedo explicar cómo corrí, como si fuera que yo era Usain Bolt más o menos. Corrí por mi vida. Y Melanie, ¿estabas cerca del escenario? ¿Estabas un poquito alejada? Vida, corrí. No, yo estaba, yo le mostré la foto al compañero de ustedes cuando me pidió para hacer la nota. Y yo estaba, había una fila de gente y yo estaba segunda, al costadito de la pasarela. O sea, tomaste uno de los mejores lugares. Sí, pero ustedes no se imaginan cómo la gente corrían, y él salió después de 14 horas de haber llegado a la baranda. Salieron otros artistas antes, ¿verdad? Era muy entretenido, pero cuando empezó a llover ya nadie quería saber nada. Claro. Llovió, porque justo cuando él salió, llovió muchísimo. O sea, yo no podía sacar ni el teléfono, nada. No pude, pero mis amigos, mi amiga Sol, le quiero agradecer también porque ella grabó su pantalla, grabó la pantalla de la computadora. Ella estaba pescando a ver si es que Chris leía mi cartel, porque yo me fui buscando que él me dibuje una estrella en el cartel y volví con una I love you too, y eso para mí es... Qué inolvidable. No sé. Sí. Melanie, queremos compartir de paso también y rememorar contigo y compartir ese trocito, ese pedacito de la transmisión que te pudo facilitar tu amiga también. Voy a llorar. Queremos compartir para que la gente vea, escuche un poquito qué era lo que pasaba en ese momento en el concierto. Sí.
que no rompe las reglas no recibe ninguna I love you, Claro, esa es la verdad. y se le escucha ahí de fondo a Melanie, un chiquito con la I love you too, y después le, I love you, después le grita un poco más fuerte. Y ahora ya va casi sin voz, Melanie, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta de que yo grité tan fuerte, ¿verdad? Él tenía que seguir su show y me decía, wait, o sea, que espere, ¿entendés? Vamos a calmarnos más o menos. Pero siempre la paraguayita, cara dura por sobre todo, ¿verdad? Para lograr lo que quiere. Sí, la verdad que fue muy lindo y yo creo que no nos tocó esta vez, otra vez, que él venga a Paraguay. Pero yo creo que son miles y miles de personas que están esperando eso y ojalá, yo no sé si esta transmisión va a llegar a él o a alguien, ¿verdad?, que pueda traerle, porque va a ser tan lindo que todos podamos vivir eso. Yo creo que su concierto y sus músicas son algo que nos llenan de energía. A mí me reinició este concierto, es muy lindo su show, él es muy carismático, habla de la vida, del mundo, de cómo tenemos que quererle a nuestros amigos y todo eso, y por eso es muy lindo. Qué lindo. Sí. Melanie, gracias por tu tiempo, da gusto escuchar, porque es un show imperdible. Dicen que una vez en la vida por lo menos hay que ver a los Coldplay como parte de lo que uno tiene que ver, digamos, como fenómeno de este tiempo. Así que gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Melanie, antes de cortar nada más me olvidé de consultarte. ¿No contactaste, no pudiste tener algún contacto con esa otra paraguaya, la que Cris llegó a abrazar incluso? No tuve, pero yo la verdad que no sé si es paraguaya. Las que estaban alrededor de ella sí eran paraguayas, las que lograron tocarle la cabeza, pero a la que le abrazó no sé si es paraguaya. Excelente, bueno. Muy bien. Melanie, te agradecemos mucho y te deseamos buen retorno. Dale, muchas gracias. Excelente, gracias. Qué linda historia, porque vos te imaginas lo que es para estos grandes festivales, te vas tempranísimo. Entran corriendo y esperan 14 horas en el lugar. Claro, porque era un festival con varios artistas. Claro, y es un descampado, un lugar grande, amplio, que tenés que, si te va, nadie te guarda el lugar. No, ahí se me voy a ir un ratito al baño y voy a volver otra vez. No hay numerado. Bueno, fue un fin de semana, muchísimos conciertos acá, allá, por todas partes, así que las redes sociales se llenaron de shows realmente. Me contaron que se le dio a Fernanda ayer también, cercana a los escenarios. Yo soy algo así como Melanie. Estoy así hablando apenas, pero por una buena razón, así que vale la pena. Vale la pena, bien por el arte después de tantos años y meses de pandemia. Se sentía que hacía falta, muchísima gente en los conciertos. Totalmente. Bueno, y muchos paraguayos que viajaron a Río también. Pero tenemos que hacer pausa nosotros, ¿verdad? Pausita breve, sí, ya venimos. Bueno, y como todos los años empezamos a hablar del presupuesto con las características propias que va a tener este año el presupuesto, con condiciones de año electoral que también suelen marcar un poco el rumbo, así que tenemos que estar muy atentos a ver qué se decide en la comisión bicameral y luego en ambas cámaras con respecto a esta ley. Exacto. Hoy se instaló, Diego, compañeros y televidentes, la comisión bicameral de presupuesto de manera ya formal. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hoy lunes en adelante inician ellos esa serie de reuniones con ministros, con secretarios del Poder Ejecutivo, de otras instituciones públicas también, que tienen que ir a defender cada uno de ellos su presupuesto, a decir yo quiero hacer recortes en tal parte, pero quiero aumentos bastante importantes también en esta otra área, necesito aumentar el sueldo de mis funcionarios, en fin, todo eso se va a estar tratando a partir de ahora y por las siguientes semanas en este circuito que es el presupuesto general para el año próximo, el 2023, que como bien decías, Diego, temas muy importantes porque por un lado estamos hablando de un presupuesto que se tiene que cuidar muchísimo para no caer en ese tema
de los aumentazos Y el doble post-voto. discurso también, porque uno le va a escuchar al presidente de la República, al ministro de Hacienda, hablando de austeridad, de que no van a haber aumentos, y después los encargados de cada institución, como si fuesen de otro gobierno, de otro partido o de otro país, van a ir a pedir probablemente a la comisión y luego a las cámaras. Así que se abre un momento muy importante para nuestro país. Varios legisladores que manejan redes sociales ya anunciaron que van a ir contando novedades para que el ciudadano sepa lo que va a pasar. Es súper importante esta ley, y ya de entrada se habla de un déficit importante. Que pareciera alejado el análisis del presupuesto general de cada año, sin embargo eso impacta directamente en cómo funcionan algunas instituciones, en a dónde van a ir destinados los recursos o el dinero producto de impuestos, por ejemplo. ¿Cuánta es la deuda que va a tener el Paraguay? También se habla de cerca de 1.400 millones de dólares que se prevén como deuda, un déficit también que se tiene que ir reajustando. Así arrancamos, con un presupuesto de 14.400 millones de dólares inicialmente, con la posibilidad de que esto se infle solo un poquito más. Es lo que mencionaban. Vamos a escuchar primeramente lo que decía el ministro de Hacienda, Óscar Llamosa, y después continuamos hablando de otros detalles. El Congreso Nacional tiene la libertad de hacer las reasignaciones que ellos consideren pertinentes, pero como les decía también, entender de que el año que viene es un año particular, que se da una excepción, digamos, de manera excepcional. Este presupuesto va a ser utilizado por dos gobiernos, ¿verdad? El gobierno que ya está de salida, este es nuestro último presupuesto, y por otro lado el gobierno de transición, ¿verdad? Así que en la medida que este presupuesto sea lo más equilibrado posible, obviamente va a ayudar también a que esa transición se dé de manera ordenada. Este es un presupuesto muy ajustado, como ustedes vieron en la presentación, incluso en lo que hace a la administración central, que es básicamente donde están los ministerios y otras entidades de los demás poderes del Estado, es menor al de este año. Bueno, a priori este es el pedido. Veremos qué pasa. ¿Qué pasa? Decíamos, ¿por qué también es un presupuesto bastante importante y con una particularidad más, aparte de que se da en año electoral? Va a ser el último presupuesto que utilizará este gobierno de Mario Abdo Benítez. Y va a ser el primero que tendrá que ejecutar el siguiente gobierno, el que sea electo en abril del 2023. Claro, en realidad lo de Mario Abdo, convengamos que ya va a ser de salida. De súper salida ya va a ser. Y al otro le van a quedar 4 meses todavía con ese presupuesto. Sí. ¿Qué pasa? Algunos ya hacen sus predicciones. Silvio Velar, por ejemplo, mirada política directamente de lo que es este presupuesto, y él hace su predicción y dice que tienen que cuidar este presupuesto porque va a ser el que va a administrar su movimiento. Optimista. Es optimista. Vamos a escuchar a él y también al oficialista Arnaldo Samaniego. Y lógicamente ya vamos a apelar a la versatilidad, a la sapiencia de los legisladores para que pudiéramos hacer reingenierías, pero que no afecten en los montos globales, que no signifique un desfinanciamiento el año próximo. Es que muchas veces en estos tiempos somos muy generosos en materia presupuestaria y a veces hacemos prevalecer el populismo electoral porque tenemos elecciones en diciembre y en abril del próximo año. Sin embargo, cuando se trata del presupuesto tenemos que ser serios y tenemos que ser racionales en no plantear un presupuesto que sea de imposible cumplimiento. Nosotros tenemos que ser los principales interesados. Los de Honor Colorado vamos a ser los principales interesados. Si el 2023 ya va a ser un gobierno que según nuestra proyección va a ser nuestra. Entonces, con más razón tenemos que ser sensatos en el manejo. Acabamos de recibir el proyecto del presupuesto general de gasto de la Nación presentado por el Ejecutivo a través de su ministro Óscar Llamosa. El tope de déficit fiscal establecido por el Ejecutivo a través de su proyecto es de 2,3%, y dentro de eso vamos a ir ajustando las modificaciones si hubiere. Lo que hoy sí impacta son las equiparaciones al salario básico, el crecimiento vegetativo, como en el caso de los policías y de los militares, que sumando hablamos de un 13% de impacto
dentro del presupuesto general de gasto de la Nación, el aumento de la ampliación, como así también de los docentes. Los docentes sí ya es una proporción mayor, se ajusta al 25% de lo que es el PGN en cuanto a ampliación. Pero si otros gremios piden, ustedes los van a escuchar, los van a recibir, verán la posibilidad de otorgarles. Claro, nosotros somos representantes de ellos y tenemos que escucharlo, y si se amerita va a discusión, y el Pleno tiene la autoridad de escuchar, rechazar. Solicité a los colegas que tengamos mucho cuidado, más todavía en este escenario electoral, donde obviamente van a venir pedidos legítimos de gremios, sindicatos y de los mismos ministros y titulares de entes, pero vamos a ir analizando caso por caso. Decíamos, empieza el circuito con esto. Hoy se fue primeramente a defender el proyecto inicial de presupuesto el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, después ya en horas de la tarde el ministro del Interior, y así las principales autoridades que por lo general en las primeras semanas, los primeros días acuden. Después hay unas reuniones extras incluso que se van dando con algunos, lunes y martes, días para comisión de presupuesto. Comisión bicameral, atentos a eso, como también estamos atentos a lo que tiene que ver con el estado de salud de Fernando Lugo. Recordemos que el expresidente y actual senador está en la Argentina, en la clínica Flenny, donde está siendo todavía evaluado y donde los médicos van a ver cómo van a continuar la rehabilitación y el mejoramiento de la salud del expresidente que llegó a la Argentina y que, según los últimos datos que se tienen, está de alguna manera despierto, aunque todavía no saben qué contacto, qué conocimiento de la realidad mantiene Fernando Lugo después del accidente cardiovascular que tuvo. Le están haciendo análisis, le estuvieron haciendo varios chequeos médicos previos a iniciar el paso a paso que será la rehabilitación. ¿Cómo está la salud de Fernando Lugo en estos últimos días? Vamos a escuchar los detalles que daba el médico de cabecera, de hecho, del expresidente de la República, Jorge Querey. Recordemos que él viajó a la Argentina junto con todo este equipo, fue evaluando un poquito y nos da en la siguiente entrevista un poco de luz respecto a qué se hace, cuáles son los pasos para la rehabilitación de Fernando Lugo en Argentina y además qué tipo de avances son los que ellos están viendo, no solamente como médicos, también el equipo de familiares que está allí acompañando toda esta situación. Dos cuestiones son importantes ahí. Una es la cuestión respiratoria, que va a ser, vamos a decir, va a seguir esa intermitencia de ayuda con respirador, respiración espontánea, hasta que quede todo el día ya sin respirador. Una vez que esté desconectado del respirador, ¿verdad?, que ya no se necesite ese apoyo, entonces comienzan las otras cosas, ¿verdad? Las motrices, los miembros, moverse adecuadamente y estimular sensorialmente, es decir, estímulos auditivos, visuales, etcétera, que son toda una ciencia. Sí. Los últimos días, tanto aquí y allá, él estuvo, o sea, tiene sus periodos de sueño profundo, ¿verdad? Pero cuando está despierto, es decir, abre los ojos e interactúa con los familiares. No puede hablar todavía porque está con la traqueostomía, indudablemente eso no va a poder, hasta que se le retire el respirador, eso no va a poder ocurrir, ¿verdad? No, en términos de señas, de pequeños gestos, vamos a decir, que de interacción con sus hijos, ¿verdad? Es decir, él comenzó a estar mucho más activo en los 3 últimos días, ¿verdad? La rehabilitación implica 3 aspectos: la neurológica, la motora muscular, ¿verdad?, neuromuscular, y la respiratoria. Son 3 aspectos que tienen planes de trabajo diferenciados. ¿Todavía no puede hablar Lugo? Porque sigue con el... Sí, la tráqueo. Con la traqueotomía, exactamente. Pero ya muestra algunos avances mayores, es decir, ya puede interactuar un poco más con sus familiares, con sus hijos, de hecho, que lo están acompañando allá en la clínica Flenny. Y se habla de uno de los mejores lugares del continente y de gran nivel, a nivel mundial, incluso la clínica Flenny para la recuperación. Así que seguramente es el mejor lugar donde podría estar para la recuperación. Vamos a seguir hablando de noticias porque todavía tenemos tiempo en esta noche, pero hay que hacer una pausa. También vamos a leer mensajes, no se enojen, por lo menos unos cuantos mensajitos antes de retirarnos. Así que breve pausa y ya volvemos.